Bien, seguimos cuidándonos. Ay, qué bueno. Hola, les damos la bienvenida una vez más a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la maestra Gabriela Silva. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque ahora nuestro objetivo va a ser elaborar una guía de estudio. Así es que para eso vamos a tener que analizar diferentes tipos de información. Exacto. Entonces ya lo saben. Nosotras vamos a estar acompañándolos el día de hoy. Ya estamos listos para nuestra clase, pero antes vamos con Ajo listo para que nos enseñe a lavarnos las manos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Ahora sí, ya tenemos las manos perfectamente bien limpias, pero falta un paso, el gel antibacterial. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Yo también me voy a poner un poco. ¿Y qué materiales necesitamos para la clase de hoy? El día de hoy vas a necesitar tu libro de texto en las páginas 13 y 14, una libreta donde anotar y algo con que puedas escribir. Perfecto, pues ya saben, si no lo tienen ahora mismo con ustedes, corran. Y ya estamos listos para comenzar, ahora sí. ¿Qué les parece si comenzamos nuevamente con la lectura del libro de las preguntas? Perfecto. Hoy vamos a dar inicio en el tercer fragmento en la estrofa 26. Aquel solemne senador que me atribuía un castillo, ¿devoró ya con su sobrino la torta del asesinato? ¿A quién engaña la magnolia con su fragancia de limones? ¿Dónde deja el puñal el águila cuando se acuesta en una nube? 27. ¿Murieron tal vez de vergüenza estos trenes que se extraviaron? ¿Quién ha visto nunca el acibar? ¿Dónde se plantaron los ojos del camarada Paul Eluard? ¿Hay sitio para unas espinas?, le preguntaron al rosal. 28. ¿Por qué no recuerdan los viejos las deudas ni las quemaduras? ¿Era verdad aquel aroma de la doncella sorprendida? ¿Por qué los pobres no comprenden apenas dejan de ser pobres? ¿Dónde encontrar una campana que suene adentro de tus sueños? 29. ¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas? ¿Quién despierta a sol cuando duerme sobre su cama abrasadora? ¿Canta la tierra como un grillo entre la música celeste? ¿Verdad que es ancha la tristeza
delgada la melancolía. 30. Cuando escribió su libro azul, Rubén Darío no era verde, no era escarlata, Rimbaud Góngora de color violeta y Víctor Hugo tricolor y yo a listones amarillos. ¿Se juntan todos los recuerdos de los pobres de las aldeas? Y en una caja mineral guardaron sus sueños los ricos. 31. ¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? ¿Por qué me muevo sin querer? ¿Por qué no puedo estar inmóvil? ¿Por qué voy rodando sin ruedas, volando sin alas ni plumas? ¿Y qué me dio por transmigrar si viven en Chile mis huesos? 32. ¿Hay algo más tonto en la vida que llamarse Pablo Neruda? ¿Hay en el cielo de Colombia un coleccionista de nubes? ¿Por qué siempre se hacen en Londres los congresos de los paraguas? ¿Sangre color de amaranto tenía la reina de Saba? Cuando lloraba Baudelaire, ¿lloraba con lágrimas negras? 33. ¿Y por qué el sol es tan mal amigo del caminante en el desierto? ¿Y por qué el sol es tan simpático en el jardín del hospital? ¿Son pájaros o son peces en estas redes de la luna? ¿Fue a donde a mí me perdieron que logré por fin encontrarme? 34. Con las virtudes que olvidé, ¿me puedo hacer un traje nuevo? ¿Por qué los ríos mejores se fueron a correr en Francia? ¿Por qué no amanece en Bolivia desde la noche de Guevara y busca allí a los asesinos su corazón asesinado? ¿Tienen primero gusto a lágrimas las uvas negras del destierro? 35. ¿No será nuestra vida un túnel entre dos vagas claridades? ¿O no será una claridad entre dos triángulos oscuros? ¿O no será la vida un pez preparado para ser pájaro? ¿La muerte será de no ser o de sustancias peligrosas? 36. ¿No será la muerte por fin una cocina interminable? ¿Qué harán tus huesos disgregados? ¿Buscarán otra vez tu forma? ¿Se fundirá tu destrucción en otra voz y en otra luz? ¿Formarán parte de tus gusanos de perros o de mariposas? 37. ¿De tus cenizas nacerán checoslovacos o tortugas? ¿Tu boca besará claveles con otros labios venideros? ¿Pero sabes de dónde viene la muerte? ¿De arriba o de abajo? ¿De los microbios o los muros? ¿De las guerras o del invierno? Es impresionante todas las cosas que nos pone a pensar Neruda. En verdad las preguntas son muy interesantes. Los invito a que no se pierdan las siguientes clases porque vamos a darle continuidad a la lectura del libro de las preguntas. Perfecto. Y ya saben que si hay algo que ustedes no reconocen, no conocen, nombres que no les suenan, investíguenlo y van a poder disfrutar mucho más este libro y cualquier otro que estén leyendo. Muy bien, ahora retomemos un poquito esto de las preguntas, pero para elaborar nuestra guía de estudio. ¿Listo? Para eso tenemos unas preguntas que nos hicieron algunos de sus compañeros de sexto año. Una de ellas fue esta. Maestra, ¿qué preguntas son más fáciles de contestar? ¿Las abiertas o las cerradas? Sabes, si te preparas con anticipación y conoces alguna técnica de estudio, te será más sencillo contestar tus exámenes. En las preguntas cerradas, tu respuesta se limita a 2 o 3 o 4 opciones, pero eso podría pensarse que son más sencillas, pero siempre existe un grado de dificultad. ¿Recuerdas porque tú nos habías comentado que había distractores? Exacto.
Y en las preguntas abiertas deberás redactar claramente tu respuesta, atendiendo específicamente a lo que se te solicita. A veces tenemos la impresión de que estos exámenes son más difíciles porque requieren de mayor tiempo para plasmar por escrito lo que conoces sobre el tema, pero esto no necesariamente es así. Para resolver ambos tipos de exámenes, te recomiendo que leas con atención cada pregunta y que no te apresures en responderlas. Vamos con otra pregunta. Nos dice, se me dificulta contestar exámenes con preguntas abiertas. ¿Cuál es una estrategia efectiva para resolverlos? Es importante leer bien cada pregunta. Analizar si te están pidiendo que tu respuesta, por ejemplo, describa, explique o detalle alguna causa o efecto. Las preguntas abiertas tienen como finalidad conocer cuánto aprendiste sobre un tema. Valora aquellos datos que son los más importantes de memorizar y después el resto lo puedes expresar con tus propias palabras. Es importante que también leas las instrucciones de los exámenes para que veas en qué términos están solicitando tus respuestas. Y una última pregunta. Dicen, ¿el examen que presentaré para ingresar a la secundaria y después a la preparatoria solo tendrá preguntas cerradas? Sí, las preguntas pueden corresponder a varias asignaturas e incluso pueden estar formuladas para valorar tu habilidad verbal y de razonamiento abstracto. Por lo general te proporcionan un temario o guía de autoestudio. Debes prepararte con tiempo suficiente, tomar tus clases con regularidad, consultar fuentes confiables y siempre que tengas duda, pregúntale a alguien que pueda apoyarte. Pues ya saben, espero hayan anotado todas las respuestas que acaba de dar la profesora Gaby para que cuando llegue el momento de hacer su examen para el paso a la secundaria, ustedes lleguen lo mejor preparados posible. Y ya saben, lean bien las preguntas y las respuestas porque hay unos que son distractores. ¿Qué les parece? Para que estemos más apoyados, los invito a que abramos la página 13 de nuestro libro. Ahí vienen una serie de estrategias y procedimientos que podemos llevar a cabo. Fíjense bien, reflexionen un poquito y piensen. ¿Cómo te preparas para un examen escrito? Seguro que sí te preparas, ¿verdad? ¿Tú cómo te preparas, María? Yo, dependiendo de cuál sea la materia, por ejemplo, si es historia, vuelvo a leer, me cuento como si fuera una historia, valga la redundancia, el tema que va a ser el examen. O si es geografía, por ejemplo, me aprendo muy bien el concepto y ya cuando es el examen, yo elaboro mi propia respuesta. Esos son buenos consejos. Veamos otra. ¿Cómo resumes la información para estudiar? Ahorita María nos dijo algo, ¿no? Que sacaba la idea principal y después, pues ya de ahí se explayaba. Entonces, esa es una manera para que nosotros podamos resumir la información. Podemos primero leer como dijo que hacía en historia. Leo todo. Después, subrayo lo más importante. Y ahora sí, puedo hacer un resumen. Exacto. Fíjense, ¿y tú elaboras cuestionarios? ¿A ti se te hace sencillo elaborar cuestionarios? Al principio me costaba mucho trabajo preguntarme qué era de lo que tenía en el texto o en el tema o lo que fuera que estuviera viendo, qué era lo más importante. Pero una vez que aprendí cuáles eran las preguntas adecuadas que tenía que hacerle al tema del día, pues se me hizo mucho más fácil. Aparte, ya vimos en clases anteriores la importancia de reconocer los tipos de preguntas en los cuestionarios. Exacto. Seguro que ahora se te va a hacer mucho más sencillo. Tenemos también cómo vas respondiendo las preguntas. ¿Tú qué estrategia utilizas? Pues después de que me formulé diferentes preguntas, me hacía algunas de preguntas abiertas y otras de preguntas cerradas. Entonces las de preguntas cerradas se me hacían más fácil porque sabía que tenía que llegar a un dato. Y las de preguntas abiertas pues me costaba un poquito más. Pero empezaba por lo más importante, sacar el concepto más importante y después lo desarrollaba. Fíjate que esta pregunta de cómo vas respondiendo las preguntas no tiene una respuesta específica, porque cada uno de nosotros va a buscar la estrategia adecuada para poder elegir si a ti se te hace más sencillo el contestar las que son de respuesta corta, de respuesta abierta. Bueno, esa es tu estrategia, pero a lo mejor alguien dice, prefiero mejor explayarme, dar mi opinión y primero irme con las preguntas abiertas. Entonces, eso recuerden que va a depender mucho de ustedes. Ok. Tenemos también cuáles respondes primero y cuáles después. Pues ahí, recuerda,
Es cuestión de cada uno, lo que se te haga más fácil. Eso sí, lee cuidadosamente y no dejes de contestar ninguna de las preguntas. Y por último, ¿cuál es la utilidad de tener una estrategia para la resolución de pruebas y exámenes? ¿Creen que realmente esto que estamos haciendo sea útil? ¿Tú qué opinas, María? A mí sí, porque llegué muchas veces a algunos exámenes, no los más importantes de final de bimestre, pero sí algunos parciales que llegué sin estudiar adecuadamente y la verdad es que me iba bastante mal. Entonces me empecé a preocupar, me empecé a preparar adecuadamente y entonces ya, todo fue felicidad y puro 10. Qué bueno. Fíjense bien, tenemos muchísimas más de estrategias en nuestro libro de texto. Si pasan ustedes a la página 14, encontraremos unas que son muy adecuadas. Fíjense bien, algunos especialistas en evaluación recomiendan considerar lo siguiente al resolver un examen. Presta mucha atención y si puedes, toma nota en casa. 1. Leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Okay. 2. Responder primero las preguntas que se consideran las más sencillas. Recuerda que esa puede ser una estrategia. 3. En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se te pide, aquellos distractores que mencionábamos. Exacto. 4. En las preguntas abiertas, reflexionar antes de escribir. Muy Recuerden, bien. eso es muy importante y fijarse exactamente en lo que nos están preguntando. 5. Reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o al examen. No vaya a ser que alguna de las que hayas decidido dejar al final, después olvides contestarla. Entonces, si te da tiempo, haz una lectura para que no quede ninguna sin resolver. Y por último, asegurarse de haber respondido el total de las preguntas. ¿Ya lo ven cómo es tan importante? Exacto. Yo sobre todo hago un hincapié en leer nuevamente todas las respuestas que hemos hecho. A mí ya me pasó una vez que en el examen de opciones múltiple rellené mal los Alvéolos. circulitos, los alvéolos, los rellené mal. Y entonces cuando entregué mi examen, pues me quedé a puntitos de ¿Ven? entrar a una escuela. Sí, no echen en vano esto que estamos diciendo porque son estrategias muy útiles. Y también el hecho de elaborar guías de autoestudio. Para esto, los invito a que veamos este esquema donde ya tenemos elaborado un concepto de guías de autoestudio y algunos tipos de estas. Fíjense bien, aquí tenemos que las guías de autoestudio son métodos o estrategias de estudio mediante los cuales se organiza la información relacionada con los temas de estudio, con el propósito de mejorar la comprensión de los mismos. Si se dan cuenta, tenemos una columna de los tipos de guías de estudio que existen, algunas de sus características y por último veremos unos ejemplos. Veamos el tipo de guía de estudio correspondiente a cuadro sinóptico, diagrama o esquema y mapa conceptual. Algunas de sus características es que se les conocen con otros nombres como mapa sinóptico, diagrama o esquema de llaves. Es una representación gráfica de ideas y conceptos que se relacionan entre sí. En las sesiones anteriores te habían proyectado esquemas con tablas, esquemas con flechas. Aquí tenemos un ejemplo de con llaves. Tenemos métodos de estudio que se subdividen en cuadro sinóptico, esquema, resumen y cuestionario. Y los cuestionarios, recuerdas que a su vez se dividían en preguntas cerradas y preguntas abiertas. Bien, vayamos con otro tipo de guía de estudio. Ok. Los resúmenes. El resumen tiene como característica que es un escrito que sintetiza las ideas principales de un tema o de un texto. Aquí tenemos un pequeño resumen. Digamos que si estamos hablando de muchos signos de puntuación, acá resumimos si nos dicen cuál sería el que utilizamos para las preguntas. Bueno, resumimos y decimos, los signos de interrogación son signos ortográficos que utilizamos para realizar preguntas. Se escriben al inicio y al final de los enunciados interrogativos y se encargan de dar el sentido de incertidumbre o duda de forma directa. Y recuerdan también lo que habíamos mencionado, cuando las palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo o cómo cumplen una función interrogativa o exclamativa, siempre se acentúan.
Vámonos con otro tipo de guía de autoestudio y que también ya habíamos estado repasando en clases anteriores, como es el cuestionario. El cuestionario ya sabemos que consiste en una serie de preguntas orales o escritas que nos permiten conocer las opiniones, el nivel de conocimiento, aptitudes y o capacidades de las personas. Y tenemos también un ejemplo. Recuerden, preguntas abiertas. ¿Cómo te sientes? Perfectamente bien. Y recuerda que en casa puedes tener otra respuesta. Otra, ¿cuál es tu pasatiempo favorito y por qué? Ver películas porque siento que me transporto a otros lugares. Muy bien, ahora vayamos con una pregunta cerrada. ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México. Perfecto. Y una última, ¿cómo se llaman los signos que utilizamos al hacer preguntas? Signos de interrogación. Exactamente. No te pierdas las siguientes clases porque en cada una de ellas vamos a estar analizando más a detalle cada uno de estos tipos de guías de estudio. Pero para eso, te quiero invitar a que veamos el video de un especialista. Hola, ¿cómo estás? Es un placer tenerte de vuelta aquí en Aprende en Casa 2. Yo soy David Saldaña y hoy vamos a platicar acerca de la relevancia de las preguntas en el proceso de aprendizaje. Las preguntas son una de las herramientas más útiles y accesibles que tenemos para generar todo tipo de conocimiento. En realidad se podría decir que son la herramienta principal para generarlo, ¿no? Y están cotidianamente a nuestro alrededor, todos los días. Seguramente las utilizas para preguntar cosas tan sencillas como dónde queda un lugar, es decir, obtener una dirección, también cómo se realiza un trámite, o incluso entre tus amigos o con tu familia. Algo tan sencillo también como qué es lo que van a hacer tus papás ese día, ¿no? Sin embargo, las preguntas también funcionan como una herramienta muy importante en el ámbito académico, puesto que nos permiten explorar. Hay un sentido de exploración muy marcado en las preguntas para todas las asignaturas, ¿no? Las preguntas en general se dividen en dos formatos, que sería el formato abierto, en el que se nos pide, por ejemplo, un tipo de información muy específica a desarrollar, ¿no? Y tenemos otro tipo de formato en el que las preguntas son muy puntuales, como por ejemplo aquellas en las que se nos pide hablar de lo verdadero o falso, ¿no? En un formato de opción múltiple, por ejemplo, en las que se nos dan muchas respuestas y tenemos que elegir específicamente la correcta, u otras más puntuales, como aquellas en las que se nos pide una fecha, por ejemplo en historia, ¿no? Cuál es el año en el que inicia la Revolución Mexicana, y como decíamos, que se contraponen a las generales en las que se nos pediría, por ejemplo, decir cuál es el proceso por el que surge la Revolución Mexicana, ¿no? Las preguntas no solamente son relevantes en este sentido de la evaluación, ¿no? De enfrentarse a exámenes, sino también en torno a tu propio proceso de aprendizaje, ¿no? Preguntas como qué, cuándo, cómo y dónde te ayudan a explorar el significado de los textos, incluso el sentido de las palabras que quizás todavía no entiendes, y también nos permiten articular o hacer una red más compleja de conocimientos, ¿no? Incluso combinando las preguntas entre qué, cómo, cuándo, o por qué y cuándo, ¿no? Hacia un sentido global de los textos que estás leyendo. Desde mi propia experiencia como investigador de literatura, uno de los tips o consejos, ¿no? más sencillos para empezar a familiarizarnos con la formulación de las preguntas sería, por ejemplo, enfocarte en productos de tu interés, ¿no? Por ejemplo, manga, anime, películas de superhéroes, series, todos estos productos que están a tu alcance y que seguramente te interesan mucho, también tienen contenidos desde los cuales puedes generar estas preguntas y llevarlas quizás a un nivel más complejo para después trasladarlas al ámbito académico y desde ahí también identificar qué es lo que te interesa de las asignaturas que estás tomando y poder acercarte con más herramientas a la vida académica.
Esto puede parecer muy sencillo, pero también requiere cierto grado de reflexión, ¿no? Las preguntas también nos llevan a ese punto de la reflexión sobre lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo, y uno de los puntos más importantes quizás ahí sería precisamente entender que las preguntas repetitivas incluso no son malas, sino que están señalando cosas que tenemos que seguir explorando, información que quizás es muy compleja y todavía podemos digerir más o tratar de interpretarla, de modo que nos guían, ¿no?, a través del aprendizaje y son esenciales no solo en el ámbito académico, ¿no? Todo lo que salga de ahí del ámbito académico nos puede llevar otra vez a lo cotidiano y a seguir realizando preguntas. Y de mi parte, lo más importante sería recomendar que sigas haciendo preguntas e incitarte a preguntar sobre todo tipo de cosas, puesto que así es como vas a poder desenvolverte mejor con todo tipo de información, tanto en lo académico como en tu cotidianidad, ¿no? De mi parte es todo y espero que hayas aprendido algo. Muchas gracias. Así como el doctor David, ustedes también utilicen las preguntas para detonar algunas respuestas, buscar otro tipo de conocimiento que les pueda ayudar a estudiar o simplemente satisfacer su curiosidad. Sabes, él es doctor en letras, pero nos da su perspectiva como investigador. Así es que todas esas herramientas que nos dio nos van a ayudar a que podamos realizar una mejor guía de estudio. Pues con esto hemos llegado al final de Guía de Autoestudio. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado y aprovechado tanto como nosotras. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello